Primero, gracias a los impulsores de esta cumbre social y política, a las organizaciones, a las personas, compañeros y compañeras que han estado en todo este proceso de organización de la cumbre. Por supuesto, muchas gracias a los congresistas y las congresistas que nos han brindado la oportunidad a lo largo de este año de poder participar en el debate congresional sobre el tema de la renta básica. Por supuesto, lo que vamos a presentar hoy es fruto de un proceso de aprendizaje colectivo en diferentes instancias, desde las congresionales hasta instancias de los preforos que se han organizado para la realización de esta cumbre social y política, con el intercambio de muchas organizaciones sociales, líderes y lideresas, para poder consultar y aprender de las realidades de grupos poblacionales como los afrodescendientes, indígenas, campesinos y las realidades territoriales, para poder responder de la mejor manera posible para que este anhelo de una renta básica sea ya y además efectiva para el gran conglomerado de la población colombiana que está sufriendo situaciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Voy a hacer una presentación sencilla y rápida sobre el contexto, los antecedentes, las razones jurisprudenciales internacionales y colombianas para la justificación de una renta básica en un contexto claro como el de Colombia. Segundo lugar, anotar y ver las condiciones tanto de orden financiero como institucional y administrativo que llevan a que, dada la gravedad de la crisis social del país y la imperancia de una implantación en el corto plazo de una renta básica, se analiza por qué debe ser por ahora focalizada, ampliamente focalizada, con una cobertura del 60% de la población colombiana. En tercer lugar, se muestra por qué la exigencia de que sea ya y lo más rápido posible ante la crisis social. En cuarto lugar, se hace un análisis del costo fiscal y de las fuentes de financiación que podrían alimentar este anhelo de la población por una renta básica. Y por último, un breve esbozo de algunos de los principales artículos del articulado del proyecto de ley, sobre todo ilustrando aquellos retos que tenemos para poder hacer efectivo este anhelo a la población. Primero, renta básica y derechos humanos. La renta básica está claramente justificada a la luz de la jurisprudencia internacional y colombiana. En la internacional, que tiene su asiento fundamental en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en otras jurisprudencias desarrolladas a nivel internacional en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la cual se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. Y recientemente, a raíz de la crisis de la pandemia por el COVID-19, las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la crisis de la pandemia que desarrolló la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la Constitución Política de Colombia, por su parte, se realza en varios de sus artículos el derecho a existir y a la promoción de una igualdad real y efectiva, como reza en el artículo 1, en el artículo 2 de la Constitución. Además del desarrollo constitucional de bloque de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, en la que ha reiterado el derecho fundamental a la vida que garantiza la Constitución en los artículos 1, 2 y 11, y la necesidad de avanzar seriamente
en la creación de las condiciones de igualdad efectiva y real en la población colombiana. La renta básica como derecho a la ciudadanía es un instrumento de política pública que busca avanzar en la observancia del derecho a la libertad y a la garantía de existencia de una vida digna para la población colombiana y especialmente, por supuesto, a ese grupo poblacional tan amplio del país que no cuenta con estas condiciones de vida digna. Por lo tanto, el enfoque central es una renta básica de ciudadanía que tiene las siguientes características básicas, que es un ingreso transferido por parte del Estado a cada miembro en el pleno ejercicio del derecho de la sociedad, de tal manera que no tenga que tener ninguna condicionalidad sobre obligación alguna por parte del ciudadano o ciudadana receptora de esta transferencia monetaria, que no se trata de una dádiva generosa a la voluntad del gobernante de turno, sino a un derecho de ciudadanía para asegurar la observancia del derecho a una vida en condiciones dignas. En este sentido, obviamente en la discusión general teórica se ha avanzado en el concepto de la renta básica universal como un derecho de ciudadanía amplio. Sin embargo, ante las restricciones presupuestales financieras del Estado colombiano, las restricciones institucionales y administrativas, y dada la urgencia de la implantación de una renta básica ya, tenemos que recortar la visión del universalista de la renta básica para que en esta etapa de transición, al menos en el país, se opte por una renta básica ampliamente focalizada y con carácter de política de Estado en respuesta a un derecho ciudadano para que se tenga en el inmediato plazo una cobertura de cerca del 60% de la población que irá consultándose de acuerdo a la evolución de la situación económica, política, social y financiera del Estado colombiano. ¿Por qué la renta básica ya? Para ello tenemos que entender el grado de crisis social, económica y financiera que ha venido siendo agravada por la pandemia del COVID-19, que a su vez ha develado la existencia ya clara de serias fracturas sociales en el país, que la misma pandemia se ha encargado de agravarlas y reproducirlas, e incluso de crear nuevas instancias, de nuevas formas de pobreza, marginación y desigualdad. De acuerdo a la encuesta nacional de presupuesto de hogares del DANE, actualizada a diciembre de 2019, justo con antelación a la pandemia, la pobreza monetaria en el país alcanzaba a más del 35% de la población colombiana, cerca de 5 puntos porcentuales por encima de la promedio para América Latina y el Caribe. Y con un agravante, que esta pobreza monetaria en las zonas rurales, es decir, los centros poblados y rural disperso, superaba el 47%. Esto quiere decir que más de 17,5 millones de personas en Colombia estaban en pobreza monetaria, con el agravante de que el 38,2% de las mujeres estaban en esa condición de precariedad, en tanto que para los hombres en promedio era del 34%. Con otro agravante serio, pensando no solo en el presente, sino especialmente en el futuro del país, el caso de las juventudes. El 43% de las juventudes están bajo la línea de pobreza.
Por supuesto, esta situación es extremadamente diferencial entre territorios del país. La pobreza, por ejemplo, en Quibdó superaba el 61%, en Riohacha el 50%, incluso en Santa Marta el 44%, en tanto que otros territorios y ciudades como Bogotá estaban en el 27.2%, ya de por sí cifras elevadas de pobreza. Sin embargo, a pesar aún de que antes de la pandemia ya había una situación de retroceso a algunos de los procesos de reducción de relativa y lenta de la pobreza y de la desigualdad, hay indicativos serios de cómo durante la pandemia la situación vino a agravarse aún más. Un primer elemento a tener en cuenta. De acuerdo con el pulso social del DANE, una encuesta, a enero del 2021, 2 meses atrás, el 66% de la población consideraba que la situación económica de su hogar, comparada con la de 12 meses atrás, es decir, enero del 2020, es peor o mucho peor. O sea, 2/3 de la población considera que su situación económica ha empeorado a raíz de la pandemia del COVID-19. Con un agravante. En enero del 2021, el 67% de los hogares consumieron 3 comidas al día, pero eso quiere decir que una cuarta parte de los hogares que sí consumían 3 comidas al día en enero del 2020 dejaron de consumir al menos una comida al día. Esto demuestra serios problemas de falta de ingresos y por lo tanto problemas sanitarios y de nutrición exacerbados en muchos hogares en territorios del país. Esto ha compasado con una caída drástica del nivel de ingresos de la población, en parte debido a que con la estrategia de confinamiento necesaria para reducir la velocidad de contagio y para evitar el colapso sanitario del sistema de salud, se llevó a afectar desmedidamente a unos sectores de la población más vulnerables que a otros. Es así como los sectores poblacionales que dependen de la economía informal, del trabajo por cuenta propia y del día a día, o como popularmente se llama el rebusque, vieron una caída drástica de sus ingresos, siendo que ya a raíz de la pandemia se corrobora que el grado de informalidad en el mercado laboral colombiano supera al 60% de la población trabajadora. Por otro lado, ha habido una pérdida de empleo drástica a lo largo de la pandemia, de tal manera que en enero del 2021 la tasa de desempleo volvió a llegar al 17.3% promedio nacional, cuando a las mujeres era el 23% y a los hombres el 13%, pero con el agravante de que supera el 30% para mujeres jóvenes y que para jóvenes en general supera el 35%. Esto quiere decir que el agravamiento de la crisis de empleo en el país volvió a agudizarse y a observarse en el mes de enero a raíz de 2 factores o razones principales. Una, la segunda ola pandémica en el país y la necesidad de confinamientos parciales. Y 2, a la constatación de que la demanda interna todavía es muy frágil para poder lograr una reactivación cierta y sustentable del aparato productivo. Es así como el desempleo aumentó en 930,000 personas en un solo mes, como una tendencia muy preocupante de cómo será la evolución económica y social del país en el año 2021, en la medida en que es incierto hoy la evolución de la pandemia y de la posibilidad de la
ocurrencia de nuevas olas pandémicas ante el retraso de la vacunación masiva que haría prever, según lo observado hasta ahora, que la llamada o denominada inmunidad de rebaño no llegaría al país en el año 2021, con el consecuente aumento de incertidumbre y de riesgo a la inestabilidad de la recuperación económica del país, que podría ser muy inferior a la del 5% prevista por algunos organismos internacionales y por el gobierno nacional en términos del crecimiento económico del PIB. En estas circunstancias y con otra información oficial del DANE, algunos autores, expertos y he hecho proyecciones sobre la agudización de la pobreza en el año 2020 en medio de la pandemia. Y podemos afirmar que la pobreza monetaria en el país a finales del 2020 debió haber llegado al 45 a 50% de la población colombiana, por supuesto, llegando hasta más del 75-80% en las regiones rurales del país, con amplias diferencias territoriales y de grupos poblacionales. Con ello, también podemos prever que la población entre pobreza y vulnerabilidad monetaria estaría entre el 60 y 65% de la población colombiana, y de ahí que este sea uno de los factores definitivos en el diseño de la focalización de la renta básica, ya que a continuación expongo. Por último, quiero mencionarles sobre el contexto económico y social en que se desarrolla esta crisis. Es que en el año 2020, la caída del PIB o del crecimiento económico llevó a una recesión del menos 6.8%, que es la segunda recesión más aguda desde que se cuenta con estadísticas oficiales en el país. Debemos recordar que en 1929-30 la economía colombiana cayó menos 8.6, pero de allá a hoy no había caído la economía colombiana en estas proporciones como la del menos 6.8. Y esto es altamente preocupante porque muestra que el país perdió más de 10 años en avances relativos en la reducción de pobreza y desigualdad, y que tomará, ojalá, con políticas activas del Estado, como la de renta básica ciudadana, ojalá, el menor tiempo posible para volver a las condiciones de por sí ya precarias del 2019 con antelación a la pandemia. En este sentido, por eso llamamos la atención ante esta profundidad de crisis que la renta permanente debe ser ya, porque en la medida que pasan los días, las afectaciones a la población son muy profundas, pero algo más preocupante aún. En muchos casos, cuando hay pobreza extrema y alta pobreza, se generan problemas nutricionales, educativos, tan profundos que llevan a una pérdida de capital social y a una violación a la integralidad de derechos de amplios grupos poblacionales, y aún más grave, pensando en las nuevas generaciones, que implicarían un retroceso fundamental en la sociedad colombiana. Ante lo anterior, la propuesta de renta básica permanente tiene los siguientes objetivos y las siguientes restricciones. Empecemos por los objetivos. El objetivo es que sea una transferencia monetaria mensual incondicionada, que no tenga ninguna contraprestación y exigencia a los hogares beneficiarios. Segundo lugar, por razones institucionales, administrativas y de disponibilidad de registros informáticos sustentables, por ahora la unidad de análisis y la unidad
mediante la cual se va a realizar la política de transferencias monetarias es el hogar. La literatura sobre renta básica universal obviamente pregona por la búsqueda de que sea una transferencia por persona, por individuo. Pero dadas las circunstancias actuales de Colombia en esta etapa de transición, para que su implementación sea realista y factible en el corto plazo, tiene que ser por hogar, debe ser por hogar, utilizando los registros administrativos precarios que han de complementarse, pero que están con mayor sustentabilidad y robustez estadística a nivel de hogar. En tercer lugar, en el proceso de aprendizaje que se ha tenido ya en un año sobre los proyectos legislativos y el intercambio con comunidades y líderes, encontramos que la renta básica debería tener algún matiz de progresividad acorde con el número de miembros por el hogar, porque no es lo mismo tener un hogar de un miembro que un hogar de 5 o 6 o más miembros. De tal manera que se ancló en que la transferencia a un hogar con una persona, o sea, unipersonal, se equivaliera aproximadamente a la línea de pobreza monetaria y que se incrementara para el año 2021 en 40,000 pesos por cada miembro adicional del hogar, hasta llegar a 470,000 a hogares de 5 o más miembros. Obviamente se quisiera tener un grado de progresividad mayor, pero ahí vamos a las restricciones. La primera restricción es el costo fiscal, es qué tanta erogación sobre recursos públicos exige un programa de esta naturaleza. Es claro que no hay una ciencia exacta en la economía y en las finanzas a decir que tal número mágico es el único, pero sí hay rangos muy previsibles, dada la situación actual del país, que fijan o aconsejan que un costo anual superior al 3.7% del PIB de un programa que no es el único, sino que apenas debe ser uno de los programas complementarios para la activación económica y social del país, no pueda tener una erogación fiscal superior al 3.7%, cuando el segundo objetivo, el tercer objetivo central de la renta básica es tener una cobertura amplia al 60% de la población colombiana, que constituye la población en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad monetarias actualmente en el país. La otra restricción, por supuesto, es también no solo las restricciones fiscales, sino la capacidad administrativa para poder focalizar en ese 60% de la población la renta básica. Hoy día, los 4 programas sociales de transferencias, unos condicionados y el ingreso solidario no condicionado, abarcan en términos netos apenas a 6.2 millones de hogares en el país. Por eso, es una exigencia muy importante que en el corto plazo podamos lograr una focalización acertada, equitativa y justificable de por lo menos 1,5 millones de hogares más que hoy no están focalizados por estos programas sociales y que exigen un reto a la política para llegarle a los hogares que así lo requieren. En ese sentido, la propuesta tiene ese costo y tiene que buscar fuentes de financiación. El problema de las fuentes de financiación es que tenemos que ser supremamente cuidadosos de que sean realistas y ejecutables en el corto plazo para que esa renta básica ya
pueda tener apalancamiento en fuentes de financiación ciertas y que no atenten de ninguna manera contra una estabilidad macroeconómica en el país. Por lo tanto, cuidando para que esta propuesta no vaya a tener la debilidad o la fragilidad de que no sea realista y aplicable en el corto plazo, buscamos las mejores fuentes de financiación para el año 2021. La primera es que hay montos de recursos disponibles en el FOME que todavía no han sido asignados por el Ministerio de Hacienda, pero que a medida que pasa el tiempo los va asignando, por ejemplo, a prioridades como el servicio de salud sanitario, y que por lo tanto hay que tener la cautela suficiente de poder oportunamente hacerse aparte de esos recursos disponibles, que es un fondo para la mitigación de emergencia, cuyo uno de sus objetivos corresponde clara y estrictamente a un propósito como de una política como el de la renta básica ya. En segundo lugar, no vamos a acudir en esta propuesta presentada a la Cumbre Social y Política a su discusión, deliberación y mejoramiento, por supuesto, de que haya una emisión directa por parte del gobierno nacional, sino que se haga a través de una emisión de títulos del gobierno nacional central en el mercado, que puede adquirir al menos en parte en el mercado el Banco de la República, sin que eso constituya una emisión primaria como medida, según los ortodoxos, que sería inconveniente para el manejo financiero del país ante la calificación de riesgo. Entonces no queremos atentar sobre esa razón que aducen los ortodoxos, sabiendo que a través de este mecanismo pudiéramos lograr el mismo objetivo de una manera limpia y ortodoxa. Tercera, es una reducción del costo del servicio de la deuda pública externa e interna para generar recursos presupuestales netos, por ahora en el 2021, pero que también los generaría en los años ulteriores, teniendo algo en cuenta. Yo sé que esto es muy específico, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. El costo del servicio de la deuda que hubo en el año 2020 fue del orden de 54 billones de pesos, más alto que el costo fiscal que tendría este programa. Pero como ya lo viene haciendo el gobierno desde el año pasado, en la medida, por ejemplo, que se emitan títulos de deuda externa a plazos más razonables, en vez de 20 años, 50 años, por ejemplo, y en vez de tasas de interés del 2 o 3% al 1%, como ya se ha logrado, eso libera recursos netos y pensamos que con operaciones de mercado sin atentar en contra de la credibilidad y el riesgo de deuda soberana, podríamos liberar hasta 10 billones de pesos al año con un manejo cauteloso, pero serio, de la deuda pública externa del país, sin tener que recurrir a la reestructuración de deuda, a no ser que por acuerdos regionales, políticos y económicos, se vaya a un tratamiento preferencial de la deuda de los países de la región, que por supuesto Colombia tendría que liderar y aprovecharse. Cuarto, este es un tema muy importante y de economía política central. Así como se ha discutido tanto sobre la inviabilidad según los sectores ortodoxos y los ciertos sectores gubernamentales, de que una renta básica es demasiado onerosa para las finanzas públicas. En la ley 2010 del 2019, o sea, la última reforma tributaria, tras bambalinas y sin discusión suficiente y con una justificación social y económica muy precarias, por no decir ninguna, se logró que 10 billones de pesos en exenciones, descuentos y rebajas del IVA, el ICA y el impuesto a la renta
favorecerían un conjunto muy limitado de empresas, de nuevo sin la debida justificación social y económica. O sea, con una norma, una regla como esa reforma tributaria, tras bambalinas se otorgaron 10 billones a pocas empresas. Lo que estamos sugiriendo, como ya se ha sugerido en el debate congresional del año pasado, es la inaplicación de esas normas de descuentos y rebajas tarifarias para poder generar esos 10 billones para una causa mucho más justificable social y económicamente, como es la renta básica ya. Y el quinto, entre otras, es un reordenamiento y racionalización del gasto público a la luz de las prioridades sociales en medio de la crisis que tenemos. Ante estas circunstancias, la propuesta es financiable de una manera que no atenta contra las finanzas públicas, pero que por supuesto, y lo tenemos que tener claro, requiere una economía política de la inclusión social y del ejercicio de la búsqueda del derecho de ciudadanía y obviamente de garantizar las necesidades básicas de la población colombiana, por ahora en esta instancia, a la población en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad monetarias. En ese contexto, el articulado del proyecto de ley que se pone a consideración de la cumbre social y política para, con su conocimiento, sabiduría y pueda deliberar y contribuir al mejoramiento del proyecto con miras a los objetivos que creo están ampliamente compartidos. Debemos destacar solo algunos artículos para no alargarme más y terminar ya con el tiempo que me han asignado. Uno de los temas es lo que mencionaba previamente. Tenemos que tener un trabajo colectivo, social, comunitario, para poder contribuir a la identificación de los hogares, especialmente étnicos, campesinos, indígenas y afrodescendientes, en territorios alejados y de difícil acceso, pero bajo condiciones muy precarias socialmente, e incluso de hogares en los cinturones de miseria de las ciudades del país, para que, siendo no focalizados todavía, puedan ser incluidos en la base de maestra de las autoridades gubernamentales responsables como el DNP, Departamento Nacional de Planeación, para que bajo el mecanismo de demanda, una vez surtidos unos trámites administrativos que sean ágiles y transparentes, se pueda actualizar esa base de datos, incluir a esos hogares y poder proceder a su focalización y a la transferencia de los recursos a los mismos. Con todas las disposiciones tradicionales de sanciones sobre información falsa o manipulada de los hogares que se focalicen, así como a los funcionarios públicos que por acción u omisión obstaculicen el proceso de focalización. En segundo lugar, y algo que omití y que debo recuperar, es que el programa de renta básica ciudadana subsume o reemplaza los 4 programas sociales de transferencias, unos condicionadas como son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el no condicionado de ingreso solidario en un solo programa, renta básica, que es incondicional y que se regirá por los nuevos montos que mencioné previamente. Sobre este tema han surgido muy afortunados cuestionamientos, dudas y propuestas por parte de muchos intervinientes en los foros previos
como el hecho de que probablemente algunos hogares cuentan con varios integrantes que participan en diferentes programas y que se pueda correr el riesgo de que el monto de transferencias netas que se estaban recibiendo antes de la implantación de este programa de renta básica pueda deteriorarse. Y para ello se incluyó y se incluye a propuesta un parágrafo transitorio donde se dice que aquellos hogares que se vean vulnerados por una caída en el ingreso o en el monto de transferencias otorgados en los anteriores programas, con la implantación de la renta básica, tendrán la posibilidad de recurrir para mantener el nivel previamente alcanzado de transferencias por parte del gobierno. Es decir, que se busca evitar la violación del principio de progresividad en esos términos. Otro elemento clave, como ya lo mencionaron algunas congresistas, es que se incluye un artículo sobre una transferencia monetaria con enfoque de género, que reza en la siguiente manera: en el caso de hogares con jefatura femenina o jefatura compartida, la transferencia monetaria de la renta básica se hará a la mujer para su administración. Con esto queremos darle ese enfoque de género, dado el papel esencial de la mujer en la administración del hogar, pero con la salvedad y la claridad, como está mencionado en el texto de la exposición de motivos, esta transferencia a las mujeres en jefatura monomarental o compartida de ninguna manera implica una retribución ni parcial a las horas de las labores dedicadas al hogar y al cuidado, que eso requeriría otro tipo de políticas y de transformación social y económica en una economía capitalista como la colombiana. Por último, quiero resaltar de que se incluyó un artículo para atender en la medida de lo posible y a través de la discusión que se puede dar en esta cumbre social y política y más adelante en el debate congresional, es cómo asegurar con mecanismos diferenciales e idóneos que las transferencias monetarias sean efectivas, realizables y lleguen a esas poblaciones marginadas, de grupos étnicos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, para mirar los mecanismos mediante los cuales las organizaciones comunitarias y las instancias organizativas en generales puedan definir mecanismos y modalidades idóneas para materializar la transferencia acorde con la realidad territorial. Y este es algo que es muy fundamental. Por último, se incluye un mecanismo de control social y comunitario para como un comité técnico nacional, departamental y municipal para realizar control social a la implementación del programa de renta básica. Hay previsto, como en los otros proyectos presentados al legislativo, que haya un mecanismo de evaluación y de control por parte de las autoridades gubernamentales responsables, como el DNP, pero aquí queremos que se incluya ese mecanismo de control social y comunitario para la implementación del programa de renta básica. Como lo mencionaba la doctora Carolina previamente, en esta cumbre social y política también se está buscando promover mecanismos de veeduría ciudadana organizada para poder hacer un seguimiento y evaluación del trámite legislativo y poder mantener informada a toda la población del transcurso de este proyecto de ley. Por último, y perdone que 2 veces dije por último,
está taxativamente expuestas las fuentes de financiación, que ya las mencioné previamente y no las repito ahora. De nuevo a todas y todos, muy agradecidos, y a los compañeros y compañeras que han estado en esta labor de impulso y organización, de nuevo mi reconocimiento, mi agradecimiento y el deseo de que esta iniciativa tan crucial para el país pueda llegar a feliz término, primero en la Cumbre Social y Política y luego en el debate congresional y político en Colombia. Muchas gracias